Miren, es un hombre de pelea. Es un hombre que verdaderamente ha emprendido una defensa de todo lo que tiene que ver con la construcción de la democracia en este estado. Y de verdad me da muchísimo gusto que el licenciado Gustavo Barrera López, presidente de la Asociación Autónoma de Abogados AC, ex secretario general de gobierno, y bueno, nada más, impulsor del primer organismo electoral ciudadano, esté en este espacio de plano informativo. Gustavo, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Pati, por la invitación, con mucho gusto. ¿Cómo ves la jornada electoral? Muy bien. ¿Sí? La veo mejor que el 2009 en muchos aspectos, en organización, tanto en organización de los partidos políticos, en organización de las campañas de los candidatos en los diferentes niveles de categorías electivas. Lo veo muy bien en organización ciudadana, la promoción del voto, mi percepción en cuanto a 3 partidos políticos contendientes, tanto en las nacionales, en la federal, como en las locales en San Luis Potosí, bastante bien. Sí lograron posicionar, identificar y luego distinguir qué son las fases previas de una campaña electoral. Yo no pienso, como lo he venido advirtiendo, yo no pienso que vaya a haber ningún conflicto del que tengamos que lamentarnos estatalmente, y pienso que también nacionalmente no va a existir. Todo esto que hemos venido nosotros considerando dentro de estas organizaciones de esquemas ya sistémicos, pero que sí se han revolucionado o sí han evolucionado, sí está dando su fruto. Si nos dimos cuenta, tenemos un segmento muy importante de casillas de riesgo de una primera clasificación que se conocen como las casillas madrugadoras. La gente normalmente tiene, según la zonificación, hábitos para salir a votar muy temprano. Sí. Entonces, ese síndrome de la casilla madrugadora es muy conocido por los partidos políticos. Cuando empiezas a identificar la tendencia de esas zonas de las casillas madrugadoras, es cuando los órganos electorales deben poner más atención, porque entonces se puede posibilitar el retraso en cuanto a la instalación. Esa es la explicación. Nos reportan de la Huasteca, por ejemplo, el hecho de que un partido político decidió que iba a firmar todas las boletas, lo cual es un procedimiento para alentar la participación de los ciudadanos. Pues tuvieron que empezar a las 10 de la mañana y no a las 8. ¿Es eso? Bueno, es que hay diferentes formas de diferir la instalación de una casilla. Esa es una. Lo que ocurre es que como la mesa receptora de votos es el órgano primario de la elección y tiene sus facultades muy amplias en cuanto al marco legal, pueden decidir en ese momento, como lo hicieron según estás comentando, sí, la firma de los boletos, pero no es un requisito previo a la recepción del material electoral, que estén firmadas todas las boletas desde el otro órgano electoral, sea la comisión distrital, sea el comité municipal electoral, según el tipo de elección. Hay la otra forma en que no llega alguno de los funcionarios de casilla. Ustedes han venido dando cuenta de un dato, de un caso, concretamente en la capital, en que no se presentó la directiva de casilla. Así es. ¿Verdad? Y que ciudadanos asumieron esa función responsablemente. Es muy extraño que se haya dado el reporte de que no se había presentado nadie y asumen ciudadanos la función. Entonces, ¿quién traía el material electoral? En realidad yo ahí no entendí bien, claro. no entendí bien. No fue nadie, y el de la casa se sentó con la vecina, según escuché, y empezó a articular el funcionamiento de la casilla. ¿Con qué material? No sé. Se lo dejaron afuera de su casa, no sé. Pero este tipo de eventos no son atipicidades, en realidad. Para nosotros que más o menos estamos metidos en esto, sabemos qué ocurre y están muy identificados, ¿sí? Esas áreas, esos puntos, con diferente tipo de estrategias o de conductas, vamos a decir, y sin que sea realmente un comportamiento y un propósito táctico, un comportamiento estratégico, ¿no? Sí resulta, hay inercias, y luego se quieren replicar
pero de manera muy, muy defectuosa en otras zonas. Entonces es donde se empieza a complicar el esquema. Pero en términos generales, si ustedes también han dado cuenta durante toda la transmisión de esa gran afluencia de votantes, ¿no? Esa gran afluencia de votantes. ¿Qué ocurre con esas casillas madrugadoras que pues hay gente que se cansa y se retira? Entonces es una forma de inhibir la participación, que puede ser fortuito el hecho y puede ser provocado. Entonces es a lo que yo me refiero, que los organismos electorales y los partidos políticos deben estar con sus representantes, estos últimos, muy atentos a instalar de la manera en como dice la ley, sobre todo en el horario necesario legalmente. Hay quienes empiezan a instalar la casilla a las 7 de la mañana y dicen sí poder alcanzar, y tú consideras que sí, y en la sola instalación estás viendo que hay una dinámica, un poco de liturgia. Entonces ese dato, el organismo electoral siguiente, quien tiene al cargo la sectorización de las mesas receptoras de voto, son los que deben estar al pendiente, porque son los responsables de las directivas. Y desde luego esa responsabilidad inicial que le corresponde a los partidos políticos y a los ciudadanos, por supuesto. Pero en términos reales, yo sí veo muy diferente en materia local al 2009 y vamos, hasta donde estamos conociendo del plano nacional, la veo muy importante, a diferencia del 2006. Y muy importante por muchos aspectos. Esta es una elección más organizada, más oxigenada, aún con todos esos factores exógenos que pretendieron contaminarla. Así es. En realidad no ocurrió lo que aquellos del diseño pudieron haber pensado que ocurriría. Yo sí creo que los órganos electorales sí están muy blindados a nivel federal en cuanto a esa conciencia institucional que tienen para dar una respuesta a la población. Fíjate, por ejemplo, a nivel nacional, el IFE reporta que se instalaron 99.78% de las casillas. Es algo sorprendente. Parece que solo Tamaulipas, según la información nacional, solo Tamaulipas tiene un caso en Matamoros donde literalmente no se pudo instalar. En el resto, lo que se presentaron fueron retrasos. Esto habla, Gustavo, de un proceso y de una transición democrática importantísima. Porque eso tiene que ver con los ciudadanos. Sí, por no supuesto. Solo con un instituto o con institutos fortalecidos y sólidos en términos estructurales y legales. Sí, desde luego. Esa participación real del ciudadano en la vida política del país, con ese derecho humano universal de acceso al manejo de la vida pública, de la propia misma, del propio mismo sistema político del país, es lo que está permitiendo que nosotros podamos advertir aún en contra de todos esos vaticinios o todo ese propósito siempre que trata de ennegrecer, sí, de manera hasta necrófila políticamente hablando, sí, ¿verdad? La elección, que vamos a encontrar en el curso de la tarde. Porque también en la misma jornada, dentro de la participación ciudadana, el comportamiento del elector es distinto en la mañana que en la tarde. En la tarde, se ha identificado que aquellas personas que votaron en la mañana, en la tarde no se retiran realmente de una actividad del interés político, sino que versatilizan su actividad política y crean una especie de lobbying informal realmente entre los círculos de la amistad, de las amistades, de los familiares, pero que sí llegan en determinado momento y determinadas zonas, porque todo está muy estratificado, zonificado, a influir en generar eventos
especiales en determinadas casillas. Y no estoy hablando de violencia. No, estamos hablando de socialización. Sí. Ahora en los organismos electorales. En los organismos electorales, esto que acaba de ocurrir en el Consejo Estatal Electoral, eso ya no debe verse. ¿Por qué ya no debe verse? Los actores, ¿quiénes son los actores políticos en un organismo electoral? Los partidos que están contendiendo, si tienen registrada una postulación, o los consejeros ciudadanos. Todos. Cada quien tiene la férula de su competencia, la férula de su participación en un órgano de colegio, que diferente a otras ocasiones antes de 1994, pues ahora los partidos políticos como actores principales no tienen voto. Entonces, estas confrontaciones, estos enfrentamientos entre partidos políticos, yo no los concibo en una mesa de organización electoral como las actuales. Ahora, lo del partido político debe argumentar y persuadir a los consejeros ciudadanos de la realidad y de la fuerza de la razón que tiene para llevar adelante, sí, una jornada electoral, un cómputo distrital, un cómputo municipal, una entrega de constancias de mayoría, una resolución de eventos extraordinarios fuera del guión que en ocasiones se presentan. Ahora el partido político no tiene por qué estar discutiendo con el otro partido político. A mí me parece que se pueden defender los puntos, pero siempre en paralelo, y posiblemente no tan en paralelo, sino adelantada la persuasión con los consejeros ciudadanos, argumentándoles a los consejeros ciudadanos, porque son los que van a votar. ¿De qué le puede servir al consejero ciudadano que dos partidos políticos, a través de sus representantes en un determinado organismo electoral, discutan, vituperen uno al otro, detupren la actitud de uno, del otro? ¿Cuál es la percepción del consejero ciudadano, que es el que se está formando una idea y va a votar finalmente la decisión de aquello que los llevó, ¿sí?, a la contienda verbal o bien otro tipo de agresiones, ¿no?, como han llevado cuenta? Yo no veo que haya una por cierto, de manera real, objetiva, una educación en determinados representantes de partidos políticos dentro de los organismos electorales hoy para poder hacer frente a procesos evolucionados como el que ya estamos viviendo. Eso creo. Porque además estás hablando de algo que tiene que ver con el ejercicio de la política. Sí. Es que todo es ejercicio. Necesariamente todo es ejercicio. Bueno, Gustavo Barrera, pues con esto nos vamos. Muchas gracias, Pati. No, de verdad te aprecio mucho que te hayas dado el tiempo. Yo también, muchas gracias. Aprecio la invitación. No sabes cómo me gusta estar con ustedes. Pues muchas gracias. No te vayas, estamos aquí en Plano Informativo, recuerda, por el Face, Plano Informativo, Twitter, @Plano Informa. Ahí encontrarás mucha información, pero además la posibilidad de que sigamos platicando exactamente contigo. Ahorita volvemos.